Un saludo, ingeniero. Nosotros somos el grupo conformado por Senan Fernández y Josué Palma, en donde vamos a hablar sobre el análisis semántico y nos especificaremos en la parte de sistemas, comprobador y conversiones de tipos. Esto correspondiente a la parte uno de análisis semántico. Pásale, por favor. Ok. Bueno, para entender dónde estamos parados, veamos el panorama en general. Sabemos que el código fuente sufre varias transformaciones. Primero, en la parte del análisis léxico, perdón, agrupa caracteres en tokens. Luego, el análisis sintáctico verifica la estructura geométrica creando el árbol sintáctico que ya todos conocemos. Sin embargo, aquí hay una problemática, puesto que la gramática de por sí no es suficiente. Entonces, una instrucción puede ser estructuralmente perfecta, pero puede causar una corrupción de memoria si intentamos operar, por ejemplo, un texto con un número. Entonces, es aquí donde entra la fase semántica, para validar el contexto y el significado real de las operaciones. Bueno, esa es más o menos como la idea en la que podemos resumir pues esta frase clave de nuestro informe y de nuestro trabajo en general. Pues es simplemente que el hecho de que un programa fuente sea verificado como gramaticalmente correcto, esto no quiere decir que tenga el sentido computacionalmente deseado. Esta pues, como dije, es la premisa que justifica, digamos, por así decirlo, todo el proceso del que vamos a hablar hoy dentro del flujo de la compilación de un programa en general. Listo. Entonces, hablemos un poco sobre las estructuras fundamentales. Bueno, para hacer su trabajo, pues el analizador semántico se apoya en lo que son pues dos pilares fundamentales, ¿no? En un lado pues tenemos el árbol sintáctico abstracto, que es pues el mapa topológico del programa. El analizador semántico pues recorre este árbol nodo por nodo de igual manera como lo habíamos hecho en clases en los ejercicios, y por otro lado pues necesita una memoria contextual, por así decirlo. Para esto pues utiliza lo que es la tabla de símbolos, que actúa como el diccionario, por así decirlo, del compilador. En este lugar, o bueno, en esta estructura se guardan los nombres de las variables, sus tipos de datos, su nivel de acceso y en qué ámbito o en qué escala son válidas. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre los roles críticos del analizador. Bueno, con estas herramientas a consideración de lo que vimos anteriormente, el analizador cumple tres funciones que son bastante importantes. En primer lugar, tenemos la resolución de ámbitos. Esto evita el shadowing, asegurando que cuando usamos una variable, por ejemplo, una variable X, el compilador la conecte con la declaración válida más cercana. En segundo lugar, tenemos el flujo de control. Y bueno, esto valida que las instrucciones de salto, como un break, existan estrictamente dentro de un bucle. Y tercero, la desambiguación. Por ejemplo, un simple signo de más, un operador más, genera código de hardware distinto si suma enteros en la ALU o flotantes en la FPU. El analizador define exactamente qué instrucción binaria se necesita. Listo. Entonces hablamos un poco de lo que era pues los sistemas de tipo. Bueno, todo este análisis pues se fundamenta, digamos, a nivel de hardware, por ejemplo. Recordemos que la CPU, pues como tal, solamente pues es capaz de leer cadenas binarias de ceros y unos. Esto quiere decir que pues no sabe lo que es un string, no sabe lo que es un int, etcétera, ¿no? No sabe lo que es todos estos tipos de datos, solo lee cadenas binarias. El sistema de tipos pues es esta capa lingüística, por así decirlo, que impone reglas matemáticas para darle significado a toda esta amalgama, por así decirlo, binaria, eh,
todo este rompecabezas, como podemos ver en la imagen. Bueno, dado que es como un rompecabezas de todas maneras, pues podemos decir que esta parte del sistema de tipos asegura que estas piezas de datos incompatibles pues simplemente no encajen, ¿no? Esto se divide en dos enfoques, pues no. Está el tipado estático, que es rígido y se valida al compilar, como por ejemplo en lenguajes como Java o C++, y el tipado dinámico, que es validado por el intérprete mientras el programa se ejecuta, como es el ejemplo del el lenguaje de programación Python. Ok, ahora empecemos a hablar de del manejo de tipos. Entonces, ahora, ¿cómo se pueden aplicar estas reglas? En este campo, en este ámbito, tenemos tres mecanismos. En primer lugar, tenemos la comprobación, que es recorrer el árbol de manera exhaustiva, verificando que nadie rompa las reglas. También tenemos la coerción o conversión implícita, donde el compilador nos ayuda haciendo transformaciones seguras por debajo, como pasar de, por ejemplo, de un entero a un flotante. Y también está el casting o conversión explícita, donde nosotros como programadores forzamos un estrechamiento de datos, asumiendo el riesgo de perder precisión. Pásale, por favor. Ok, vamos ahora con la mecánica de conversiones. Bueno, para profundizar en esto de las conversiones, la regla general es el tamaño del contenedor en memoria. El ensanchamiento es seguro porque porque movemos datos de un espacio pequeño, como lo pueden ser 16 bits, a uno grande que puede ser, por ejemplo, de 32 bits. El estrechamiento es peligroso. Si intentamos meter 64 bits en un espacio de 32, por supuesto va a haber un desbordamiento o pérdida de decimales. Por eso el compilador bloquea esto y nos exige usar sintaxis de casting para confirmar que sabemos lo que hacemos. Bueno, entonces, dado esto, pues ¿para qué servirían estas reglas? Como tal, pues podría parecer que el compilador es demasiado estricto, pero estas reglas tienen un propósito muy importante. Por ejemplo, en ciberseguridad evitan que un atacante, pues por ejemplo, confunda los tipos de datos para sobreescribir memoria y ejecutar entre líneas, por así decirlo, código malicioso. Por otro lado, también tenemos la ergonomía. Gracias a esta coerción automática, pues podemos escribir ecuaciones matemáticas normales sin tener que hacer conversiones manuales en cada paso, dado que esto sería pues muy tedioso en caso de, digamos, un programa que involucre mucho esto. Y tercero, pues construye como tal un puente al hardware, garantizando que las instrucciones que nosotros le estamos enviando al microprocesador pues sean exactas y no provoquen fallas en el tiempo de ejecución. Bueno, aquí presentamos un ejemplo práctico de validación y bueno, para ver cómo funciona el comprobador en la práctica con la expresión que vemos en pantalla, que es x igual a 5 más 3.14, sabiendo que x es flotante. Al subir al operador de suma, se da cuenta de que hay una discrepancia de tipos. Bueno, es aquí en donde como tal se aplicaría esta regla de coerción de ensanchamiento de la que hablábamos. Lo que haría sería convertir el número 5 a flotante para poder sumarlos, es decir, 5.0, por lo que el tipo resultante de toda la suma sería flotante también. Finalmente, pues llegaría la asignación, que es el igual, consultaría nuestra tabla de símbolos y acto seguido confirmaría que x, la variable que había estado declarada anteriormente, también era float, bueno, flotante. Entonces es donde existe la comparación. Si el lado izquierdo de la ecuación es flotante y el lado derecho de la ecuación es flotante. En este caso, pues esto evidentemente es verdadero y el estado de esta ecuación como tal se declararía como correcto y la compilación pues avanzaría a su siguiente fase. Muy bien. A modo de conclusión, el análisis semántico va mucho más allá de ser un simple filtro de errores.
es el núcleo dinámico de un compilador, porque a través de la comprobación estructural y espacial en la memoria, previene errores fatales, previene el caos. Y bueno, es en definitiva el puente indispensable que conectan eh, nuestra lógica abstracta como programadores con la ejecución física y segura en la arquitectura de un computador. Y bueno, con esto finalizamos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.